Este programa está basado en hechos reales y ciertas situaciones se han dramatizado. Algunos diálogos y personajes son ficticios. Como toda chica californiana, cuando salía el sol, lo hacía yo. La playa era mi patio trasero y el lugar de los veranos sin fin era mi hogar. Pero cuando tenía 23 años, dejé California para siempre. Y solo yo sé lo que realmente sucedió. Voces sepultadas. Denise Huber. Para la gran mayoría, California es el lugar indicado para perseguir un sueño. Pero si te mueves muy rápido, el sueño se vuelve borroso. La vida en California puede parecer muy relajada y a veces enloquecedora. Hay mucha gente y todos viven apurados. Mi sueño era ser feliz. Y siempre lograba disfrutar mi vida sin importarme lo demás. Ella era muy hermosa por fuera, pero también por dentro, lo que es una característica única. Denise era increíble. Medía 1,75 m, hermosos ojos azules, una sonrisa preciosa y de personalidad muy extrovertida. Todos los chicos querían conocerla y salir con ella. A los 23 años no buscaba establecerme. No todavía. Pero me había enamorado. Aunque no de un hombre, sino de la música. Capturó mi corazón. Amaba la música, siempre quería tenerla a su alrededor. La música lo era todo. Y salir a ver mi banda favorita era la salida perfecta. O así me parecía. Una de sus pasiones era una banda inglesa. Y cuando escuchó que ellos estaban aquí en California, aprovechó la oportunidad para poder ver el concierto en vivo. Denise tenía boletos que le había conseguido un amigo, así que invitó a otro amigo, Rob. Parecía una noche común. Dos amigos yendo a ver una banda espectacular. Al menos todo empezó así. La del 2 de junio de 1991 fue una agradable tarde de verano. Estábamos en la sala viendo televisión mientras ella se arreglaba. Llevaba un vestido y zapatos negros. Se arregló bastante. Quería lucir muy bien. Asomó su cabeza por la puerta y con su hermosa sonrisa dijo: "Los quiero a los dos", y partió. Esa fue la última vez que la vimos. Nunca pensé que cuando les dije a mis padres que los quería, sería la última vez. Denise recogió a Rob Calvert para ir al lugar donde se realizaría el concierto. Y más tarde, Denise fue a dejar a Rob a su casa que quedaba en Huntington Beach. Nosotros siempre le decíamos que tuviera cuidado, ya que era ella la que conducía. Ella siempre decía: "A mí nada me puede pasar". Pero me equivocaba. Algo podía sucederme. Y me sucedió. Cuando me levanté esa mañana, vi que ella no había llegado a casa y mi esposo seguía durmiendo, así que no supe nada de ella hasta que volví del trabajo. Entonces me dijo: "Denise no ha llamado". Y en ese momento supe que algo andaba mal. Su mamá me llamó y preguntó si Denise había pasado la noche en mi casa, pero no era así. Si ella planeaba llegar tarde esa noche, estoy segura que hubiese llamado para avisarnos. De inmediato comencé a pensar en gente a quien llamar. Y finalmente ubiqué el número de Rob Calvert, quien dijo que Denise lo había dejado en su casa y que no creía que iría a otra parte, pero no estaba seguro. Luego comencé a llamar a la policía y a los hospitales, tratando de averiguar si alguien sabía algo, pero sin resultados. Es raro cómo funciona el amor. Si estás realmente conectado con alguien, casi puedes sentir cuando te está pidiendo ayuda. Pensé, ¿alguien la habrá seguido? Entonces me subí al auto y miraba a cada auto que pasaba.
De repente miré a un lado de la vía y su auto destellaba frente a mí. Supe de inmediato que era su auto, ya que conocía su matrícula. El Honda 1988 de Denise está en la zona de descanso de la autopista Corona del Mar, con un neumático desinflado. No hay señales de Denise. Me desesperé, ya que estaba su auto, pero no Denise. El automóvil de Denise había permanecido ahí por casi 24 horas con las luces intermitentes encendidas. Pero nadie había llamado para reportar un auto abandonado. Creo que la gente pensaba que el vehículo tenía un problema común. Pero para nosotros fue el principio de un caso muy trágico. Yo solo era una persona perdida. Aún había esperanzas. Pero mi historia no tendría un final feliz. Todo parecía tan inocente. Una noche como todas, yendo a un concierto con un amigo. Pero cuando no regresé a casa, todos empezaron a preocuparse. Aún era posible que volviera. Pero yo sabía que me había ido para siempre. 24 horas después de la desaparición de Denise Huber, encuentran su auto abandonado a un lado de la autopista de California. Esa misma noche, llevé a un equipo forense para que rastreara muestras de sangre en el auto. Y ellos pudieron detectar un aroma que creímos venía del auto de Denise a unos 50 metros de la autopista. Y luego desapareció. Esa noche necesitaba ayuda, porque tenía el neumático desinflado. Pero no fue ayuda lo que encontré. No era seguro que se tratara de un crimen. Lo veíamos como la escena de un crimen, pero no sabíamos de cuál. Una de las posibilidades que estudiamos era que alguien a propósito hubiera desinflado el neumático, Denise se hubiera bajado para ver qué pasaba, y luego la hubieran atacado y secuestrado. Lo peor fue cuando los helicópteros comenzaron a buscar, dando vueltas y vueltas y vueltas y vueltas en los alrededores. Sabíamos lo que buscaban. Ellos buscaban a un cadáver, no a una persona. Pero no sería tan fácil encontrarme. Me dejaron en un lugar frío y oscuro, muy lejos de mi hogar. El procedimiento en este tipo de investigaciones dice que debes trabajar con la declaración de la última persona que la vio. Esa persona era Rob Calvert, quien fue al concierto con ella y fue el último en verla con vida. La policía seguía insistiendo con Rob. Pensaban que algo debía saber, que les ocultaba algo. Rob admitió que estaba interesado en Denise, pero ella no. Ella no tenía esas intenciones, no estaba interesada en tener una relación. Hay quienes pueden pensar que quizás él trató de tener algo con ella, que ella lo rechazó, él se enojó y entonces la lastimó. Pobre Rob. La policía no tenía ningún otro sospechoso. Por eso lo acosaron a él. Yo sabía que Rob jamás me haría daño. Y pronto, todo el mundo lo sabría. Confirmamos todo lo que Rob nos había dicho, así que lo descartamos como sospechoso, enfocando nuestra atención en otra parte. Por todas partes había afiches que la buscaban. Incluso pusimos un aviso a un costado de la autopista donde encontramos su auto. Decía, ¿han visto a Denise? Nunca perdí las esperanzas de encontrarla, porque no quería aceptar que ella ya no estaba con nosotros. Es difícil aceptar la pérdida de alguien. Y es aún más difícil cuando ni siquiera sabes qué le sucedió. Con el paso del tiempo, me convencí de que había sido un secuestro, probablemente con violencia. Contratamos a detectives privados. Hubo videntes, algunos locos, hubo gente descontrolada que me decía que sabían cosas, que debía ir al desierto con ellos o que debía juntarme con ellos en alguna parte para obtener información, y yo parecía también un loco, pero no me importaba. Hubiera hecho cualquier cosa por salvarla, porque regresara. Pasaron meses, años, y yo seguía escondida. Todos me buscaban, pero nadie me podía encontrar. Algunas chicas desaparecen y nunca las encuentran. Yo no quería ser una de ellas. Pasaron muchos años
Pero pronto iba a volver con mi familia, aunque no de la forma en que ellos esperaban. Unos 3 años después, cerca del aniversario de su desaparición, recibí una llamada de Scott Masher, quien era el alguacil del condado de Arizona. Arizona está al otro lado de la línea estatal de California, pero para mí eran millones de kilómetros. La policía californiana estaba a punto de viajar a Arizona para encontrar allí algo que buscaban desde hace mucho. En julio de 1994, John Famularo era vendedor en un mercado local, aquí en Prescott, Arizona, y conoció a una pareja interesada en comprar suministros de pintura. Cuando llegaron a la casa, todo se veía un poco sospechoso, incluso un enorme camión de alquiler estacionado en la entrada, que parecía haber estado ahí por un buen tiempo. Ellos comenzaron a sentir algo desagradable. De hecho, la mujer dijo que se le erizaron los vellos del cuello. La mujer tenía la curiosa sensación de que había algo extraño ahí. Nunca vemos el mal cuando se presenta, pero hay quienes pueden percibirlo más que otros. Anotaron el número de la matrícula a escondidas. Cuando se fueron, le dieron ese número a un amigo que trabajaba para el alguacil del condado de Yavapai. Lo investigaron y descubrieron que era de un camión de alquiler robado. Habían robado el camión hacía bastante tiempo de la empresa que los rentaba y solo habían reportado su robo unos cuantos días antes. Una patrulla local fue a investigar el camión robado y vio un cable de color anaranjado que salía de la parte trasera. John Famularo no estaba en casa cuando la policía lo llamó. El oficial pensaba que había algo poco claro con respecto a esa cuerda. La parte trasera del camión estaba cerrada y bloqueada, por lo tanto, él no pudo abrirla para ver cuál era la extensión del cable, pero todo parecía sospechoso. En ese entonces, había muchos laboratorios móviles de metanfetaminas. Él me llamó a la oficina y envié a personal de narcóticos a investigar. Había motivos para llamar a un cerrajero. Quitaron la cerradura, levantaron la cinta de la puerta y lo primero que vieron fue un congelador grande, blanco y profundo que estaba conectado al cable anaranjado. El congelador estaba cerrado con una cinta adhesiva protectora que lo rodeaba y decidieron llamar a un cerrajero para que lo abriera. Cuando los detectives pudieron mirar dentro, advirtieron que había algo envuelto en unas negras y enormes bolsas plásticas de basura. Y dijeron además que había muy mal olor allí. Entonces, ellos abrieron las bolsas plásticas y encontraron un cuerpo. Los investigadores confirman que el cuerpo en el congelador es el de una mujer joven. Ha sido golpeada en la cabeza más de 30 veces. El cuerpo, aunque congelado, estaba muy bien preservado. Las manos y los brazos estaban esposados en la espalda. Pude ver uñas largas y bien cuidadas. Ella estaba en posición fetal. En ese momento, comprendieron que enfrentaban un homicidio muy extraño y brutal. ¿Quién era? ¿De dónde venía? ¿Quién pudo hacerlo? ¿Y a qué clase de monstruo nos estábamos enfrentando? Encontraron mi cuerpo, pero mi identidad aún es un misterio. Los policías de Arizona ni siquiera saben mi nombre. Afortunadamente, los asesinos se quedan a menudo con un trofeo de sus víctimas, y esta no es una excepción. Después de que entramos a la casa, lo primero que advertí fueron 2 cajas que decían Navidad. Abrieron una de las cajas y encontraron un martillo, unos zapatos negros con manchas de sangre, un vestido negro empapado en sangre y también encontraron un bolso. Zapatos de tacón y un vestido negro. Parecía el tipo de ropa que una chica de California se pondría para un concierto. Y para mí, el viaje a casa que había comenzado hace tanto tiempo estaba por finalizar. A veces sentía que estaría perdida para siempre.
sin regresar nunca a casa. Mi asesino me mantuvo oculta durante 3 largos años, pero ya era tiempo de volver. Después de determinar que el vehículo era robado y que teníamos un cuerpo no identificado en el camión, decidimos empezar a vigilar las calles de la localidad. Horas más tarde, John Famularo llega a casa. Lo detienen de inmediato y lo llevan para interrogarlo. Imágenes reales. Han capturado a un asesino, pero el nombre de su víctima, mi nombre, aún no se conoce. Mucho trabajo tratar de hacerlo todo a la vez mientras el cuerpo se descongelaba. Había una identificación que resultó ser de una persona desaparecida en el departamento de policía de Costa Mesa, en California, llamada Denise Huber, perdida desde 1991. Llamé personalmente al departamento de policía de Costa Mesa y hablé con el teniente Ron Smith. El comandante Masher me preguntó, ¿conoce a una mujer llamada Denise Huber? Y yo le dije, ¿está bromeando? Es el caso más grande, un caso que me ha obsesionado todo este tiempo. Le dije, creo que lo tenemos. Tenemos su vestido, tenemos sus zapatos, todo empieza a encajar. He sentido tanto frío, por tanto tiempo atrapada en una prisión de hielo. Pero no pasará mucho tiempo antes que vuelva a casa. El día que supe realmente lo que le había ocurrido a Denise, estaba sola en casa. Miré por la ventana y los vi entrando. En ese momento sentí algo extraño en mi estómago que me decía que algo había sucedido, habían encontrado algo. Estaba angustiado. No había razón para buscarla. No la encontraríamos viva. Por 3 años me aferré a eso, pero no iba a suceder. Ya no había esperanzas. Un asesino robó mi vida y mi futuro y rompió el corazón de mi familia. Ahora nunca sabrán lo que me sucedió porque mi asesino no quiere hablar. Imágenes reales. John Famularo se negó a hablar desde un principio, así que tuvimos que juntar las claves sin testigos, sin confesión y basándonos solo en la evidencia física. ¿Famularo manipuló ese neumático? ¿Él la vio en el concierto y la siguió hasta allí? ¿Fue solo una coincidencia? ¿Él pasó por ahí y la vio en problemas? Todo es posible. Lo que sé es que John Joseph Famularo la secuestró, la asesinó y la llevó hasta Prescott, Arizona. Estaba sola en la oscuridad, desamparada al lado del camino. No sé durante cuánto tiempo me estuvo mirando. Lo único que sé es que mi asesino de pronto estaba ahí. Creo que Denise se resistió tanto que finalmente él la golpeó con un martillo y la dejó inconsciente. Porque la parte trasera de sus zapatos tenía marcas. Luego la llevó a un lugar que había alquilado como almacén. Y allí, en ese lugar, fue donde finalmente la mató utilizando el martillo. La atacaron sexual y físicamente. Recibió varios golpes en la cabeza. Quizás hasta 3 docenas de golpes o más. Pero incluso después de que morí, mi asesino no me dejó ir. Famularo decidió mantener a Denise congelada aproximadamente por 3 años. Encontramos el recibo del congelador que compró poco tiempo después de que ella desapareció. De hecho, él la transportó desde California hasta Prescott, Arizona, encerrada en ese congelador. John Famularo es acusado de secuestro, violación y asesinato de Denise Huber. Se declara inocente, pero se niega a hablar en su propia defensa. Durante el juicio, John Famularo se sentó allí. Él estaba impasible y muy tranquilo, y cuando el jurado anunció su veredicto después de menos de 6 horas, considerándolo culpable, solo levantó la cabeza un poco
y luego volvió a sentarse tal como antes, sin ninguna emoción. Las emociones son curiosas. Nunca sabré qué pensaba mi asesino mientras me mantuvo oculta. Pero sé lo que mi familia piensa ahora. Es como tener una herida en el corazón. Finalmente esa herida se cura, pero sigue estando ahí. Está siempre en tu mente. En muchas ocasiones siento que Denise está aquí. La extraño, todos los días. Alguien como Denise, una joven inocente, asesinada en la mejor etapa de su vida. Es como si las víctimas nos estuvieran observando. Esto lo hacemos por Denise. Sabemos que nos mira. La encontramos y la llevamos a casa. Ahora estoy lejos de mi prisión. Después de 3 largos años, mi viaje ha llegado a su fin. Estoy en casa nuevamente, a salvo, en el corazón de todos los que me aman. John Famalaro está en la prisión de San Quintín esperando que lo ejecuten.